Lunes 10 de mayo, lección número 7, el pacto en el Sinaí, para memorizar. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Éxodo 19:4. Señor Jesús, tú que proclamaste tu ley al lado de tu Padre en el Sinaí, proclama tu ley cada segundo en nuestros corazones para parecernos a ti como hijos del Altísimo. Oración que ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para hoy lunes, el diseño de la salvación. Primeramente, tenemos que definir qué es salvación. Salvación es el acto de salvar. ¿Por qué a Cristo se le llamó Salvador? Porque salvar, dice la Biblia en Mateo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1. ¿Por qué? Porque el pecado es una cárcel. Es una cárcel que Satanás nos encerró y botó la llave para que nadie pudiera sacarnos de esa ergástula, ni siquiera él mismo. Sin embargo, si nos vamos a Apocalipsis, el capítulo 1, dice textualmente el Señor, dice así, 1:18, Apocalipsis, y el que vivo y he sido muerto y vivo. Realmente en el original griego dice el viviente, o sea, el que tiene vida continua, y he sido muerto y estoy viviendo por siglos de siglos. ¿Qué significa eso? Que Él es el eterno, porque Jehová o Yahvé significa el eterno. ¿Saben ustedes que cuando Moisés le preguntó a Dios cómo tú te llamas? ¿Sabe cómo él respondió? En hebreo, Eye Asher Eye. ¿Cómo fue que él dijo en hebreo? Yo soy el que soy, Eye Asher Eye. ¿Y qué significa Eye Asher Eye? Que se traduce yo soy el que soy. Significa el que vive, significa el existente. Entonces la mejor traducción es el eterno. ¿Cuál es tu nombre? El eterno. Eye Asher Eye. ¿Cuál es tu nombre? El eterno. Entonces en Apocalipsis 1:18 dice que Cristo es que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué más dice? Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Él tiene la llave del infierno y de la muerte. La palabra infierno que aparece ahí es la palabra Hades, que significa tumba. No realmente un lugar de tormento, sino tumba. Entonces yo tengo las llaves de la tumba, dando a entender que Él es la resurrección y la vida. Y tengo las llaves de la muerte, dando a entender que Él va a vencer con su inmortalidad la muerte vinculada con el pecado. Entonces, ¿por qué Dios tiene la llave? Él tiene la llave porque la llave significa autoridad. Es decir, Cristo tiene autoridad sobre la muerte y sobre el sepulcro. Ahora, como el pecado es una cárcel, Jesucristo en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Cómo va a libertar la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad.
Entonces, la palabra de Dios, que es la verdad, según Juan 17:17, el pacto es la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Salmo 119, versículo 142 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Y la palabra ley es Torah, la misma que se usa para los 10 mandamientos. Es decir, Cristo es la verdad, la Biblia es la verdad y la ley es la verdad. Y como dice un principio matemático, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Mis hermanos, y conoceréis la verdad, es decir, tú vas a conocer a Cristo, y al conocer a Cristo, intimándote con Él, Él te va a liberar de todos esos pasivos, de todas esas taras emocionales, te va a liberar de todos esos defectos de carácter y te va a hacer una persona completamente y totalmente instruida para toda buena obra, como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Entonces, el diseño de la salvación viene precisamente desde la fundación del mundo, porque nos dice en Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 8: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Es decir, antes de Dios hacer el hombre, ya había diseñado el plan de salvación. Porque había dos posibilidades: de que el hombre pecara y de que no pecara. ¿Qué hizo Dios? Hizo al hombre con un 99% de obediencia o de posibilidad de obedecer, de un 99.99% de posibilidad de obediencia y 0.01% de desobediencia. Dios hizo al hombre para que no pecara, pero tenía que respetarle el libre albedrío, es decir, la libertad de escoger si servirle a Él o no. Entonces, Dios lo rodeó de herramientas poderosísimas. Primero, hizo al hombre sin inclinación al pecado. Sin inclinación al pecado. Por tanto, el pecado no se explica. ¿Por qué el hombre peca si no había razón para pecar? Por eso que el misterio de iniquidad es el misterio de iniquidad. Nadie lo puede explicar, porque si lo explica, lo está justificando. Lo está justificando. Es como la persona que lo tiene todo, casa, comida, fiesta, alegría, y de repente, con tanta alegría, se mata. Explíqueme, no hay explicación. Una persona que lo tiene todo, sano emocionalmente, sano espiritualmente, sano físicamente, ¿por qué se mata? Eso fue lo que hizo el hombre. Eso fue lo que el hombre hizo. Se suicidó comiendo del fruto prohibido. Es decir, rompiendo con Dios. Romper con Dios fue el suicidio. Y al romper con Dios, lo automático era comer del fruto prohibido. Porque el fruto no era malo. Lo que era malo era romper con Dios. Y al romper Eva con Dios, y al romper luego Adán con Dios, ambos se suicidaron. Dos suicidas vivos y Dios los buscó. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué Adán y no a Eva? Porque Adán era el responsable del jardín del Edén, el responsable de su mujer, el responsable del planeta. Entonces él, como representante, había que llamarlo. Entonces ese plan de salvación lo diseña Dios. Cuando el hombre cae, ¿qué viene? Una promesa de una simiente prometida, una simiente que era masculina, porque dice en el hebreo dice no dice esta te herirá, sino dando a entender que era masculino. Te herirá en la cabeza, realmente te aplastará la cabeza. No es herir, es aplastar la cabeza. ¿Qué significa? La muerte definitiva del ofidio, la muerte definitiva de la serpiente, de ese ofidio. Entonces, ese plan de salvación fue diseñado y la ley ceremonial entra al jardín del Edén porque él tuvo que matar un animal. ¿Quién él? El hombre. El hombre, Dios le llevó un cordero, y ese cordero sin defecto le dijo:
confiesa sobre él tu culpa, mátalo en el cuello y la sangre yo la voy a rociar en la puerta la puerta del jardín. Ahí dice el libro Patriarcas y Profetas que era en la puerta del jardín, que estaba el sitio de adoración. Y Dios hizo eso. El hombre mató y Dios tuvo que aspejar la sangre en la puerta del Edén, que era el lugar de culto después que fueron expulsados del jardín. Entonces, ese plan era la ley ceremonial en aspecto tipológico, es decir, en aspecto simbólico. Y ese símbolo del cordero pascual, del cordero diario, del cordero por la mañana a las 9 y en la tarde a las 3, eso se hacía 2 veces al día hasta que llegara el Mesías. Cuando Juan ve al Mesías que viene, él dice, he aquí, el primo de Jesús se llamaba Juan el Bautista. Y cuando viene Juan a ver a Juan, cuando Juan ve a Jesús, que viene al día siguiente, de Juan 1, 28 y 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que perdona, que quita el pecado del mundo. Y quita significa, quitar significa llevarte de por vida en esa persona esa inclinación a lo malo a través de su muerte, porque la muerte capacita al individuo, la muerte de Cristo lo capacita para vencer todas las malas tendencias heredadas o cultivadas. Los complejos, todo eso son superados por la sangre del Cordero, que es la muerte de Cristo, la vida de Cristo entregada por el hombre como un activo presente en el individuo que acepta la ley, que acepta a Cristo, que acepta su palabra. Entonces, ese diseño de salvación es transmitido de generación en generación. Y como es transmitido de generación en generación, llegamos entonces al momento cuando Dios tenía que hacer un pacto con su pueblo en el monte Sinaí, 6.540 pies de altura. Hay 3 montes allá, pero el más alto es ese. En el Sinaí hay 3 montes, pero el más alto tiene 6.540 pies. ¿Y cómo nos dice el libro de Éxodo, el capítulo 6, con relación al diseño de la salvación de Dios para su pueblo? Encontramos lo siguiente en el libro de Éxodo, el capítulo 6, que dice a continuación así. Éxodo capítulo 6 y los versículos 1 hasta el 7. Capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y díjole: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Los egipcios obligaban al pueblo de Dios, al pueblo escogido, ¿a qué? A adorar ídolos. Ese fue el pecado que cometió Lucifer en el cielo, el pecado de la idolatría. Lo que pasa es que el ídolo era él, y al ser él el ídolo, era un ególatra, porque el centro de atención era él y no Dios. Por el pecado, él hizo de sí mismo un ídolo, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. ¿Ves? Ezequiel 28. Es decir, el pecado de Lucifer en el cielo fue adorarse a sí mismo y que él fuera adorado. Y eso es idolatría, que en el texto o en el lenguaje de un psicólogo llamaríamos el pecado de la egolatría. El pecado de la suficiencia propia. El pecado del culto a la personalidad. Eso fue enseñado a través de los egipcios, que eran idólatras. Ese culto a la personalidad que obligaron al pueblo de Dios a hacer eso. Por eso es que es enviado Moisés a liberarlo después que Moisés se encuentra con el Señor en el desierto.
Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Cómo cumplió Dios eso? A través de las 10 postreras plagas. Con brazo fuerte, brazo significa poder. Entonces, las 10 plagas, esas 10 plagas fueron golpeando la creencia de los egipcios. La primera plaga, convertir el agua en sangre. Segunda plaga, de las ranas. Tercera plaga, la tercera plaga, la plaga de los piojos. La cuarta plaga, la plaga de las moscas. Eran dioses. Entonces Dios golpeó los dioses egipcios. La quinta plaga, la plaga, la muerte al ganado. La sexta plaga, la de las úlceras, que era el dios Tifón. La muerte del ganado, porque ellos adoraban al becerro como un dios. La primera plaga fue contra las aguas, porque ellos creían que el Nilo era Dios. El río Nilo era Dios, y como ellos creían que el río Nilo era Dios, Dios golpeó precisamente convirtiendo en sangre las aguas del río Nilo. La segunda plaga era contra las ranas, que era la diosa Heket, que tenía cabeza de rana y creaba como si fuera Dios, y el Señor golpeó con las ranas. La tercera creencia era la plaga de los piojos, que esta plaga atacaba en el otoño los campos inundados por el Nilo. Eran jejenes que irritaban la piel. La cuarta plaga era dirigida contra el dios Belcebú, representado por una mosca. La quinta plaga era la muerte del ganado, que el becerro era adorado como si fuera Dios. La sexta plaga, las úlceras contra el dios Tifón del mar. La séptima plaga era de granizo, que era contra la ropa sacerdotal y la bebida. La octava plaga era de langosta, porque el dios Serapis era el protector de la langosta. Y entonces la novena plaga era de las tinieblas contra el dios Sol, y la décima plaga fue la muerte de los primogénitos, porque ellos enseñaban que el alma era inmortal. Entonces Dios le golpeó su creencia, su pecado de la inmortalidad del alma. Esto lo vemos nosotros en el concepto escritural e histórico de por qué Dios golpeó con mano fuerte y brazo extendido. Y entonces en el versículo 7 leemos: Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os lo daré por heredad. Yo, Jehová. Es decir, el existente, el que existe, el eterno, lo ha dicho. Yo hago una pregunta: ¿cumplió Dios su pacto? Sí, lo cumplió. Porque Josué y Caleb entraron al pueblo de Dios a la tierra de provisión. ¿Y en qué año entraron ellos a la tierra prometida? Cuando los 40 años fueron cumplidos. Entonces, si ellos salieron en el año 1445, 40 años después, ¿a qué año nos lleva? Al 1405. Y usted va a decir, ¿por qué los años antes de Cristo se cuentan al revés? No es que se cuentan al revés, se cuentan bien. Lo que pasa es que partiendo del año cero, que no hubo año cero, partiendo de cero, para llegar a esos años después de Cristo, tenemos que restar, o sea, comenzar a contar para atrás. Pero no era que ellos contaban para atrás, somos nosotros que tenemos que contar para atrás para llegar allá. Entonces, la distancia que hay de Cristo, del nacimiento de Cristo, hasta hasta Moisés, hasta el Éxodo, transcurrieron 1445 años
de Cristo hasta Moisés transcurrieron 1445 años. Entonces, para llegar a Cristo en año 1, entonces tenemos que ir restando. ¿Ves? Entonces, los 40 años que pasaron ellos en el desierto, se los restamos a 1445 que salieron, el Éxodo, y nos da 1405 años. Es decir, 1405 años antes de Cristo fue que el pueblo entró a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, ellos debían de aplicar toda la cultura de enseñanza que aprendieron en los 40 años tipológicos en el desierto de las 7 fiestas anuales. Esas enseñanzas que ellos aprendieron a través de la instrucción. Por ejemplo, se guardó la Pascua en el desierto. Entonces, estas cosas debían de servir como modelo para las futuras generaciones de esas instrucciones hasta que Jesús, que es la Pascua, que menciona el libro de Gálatas 5, Cristo es la Pascua. Esa Pascua del Antiguo Testamento se convirtiera en la realidad de Cristo, la Pascua que murió por nosotros, o fue comida por nosotros en el Calvario. Eso nos da a entender que Dios siempre tiene un plan con su pueblo. Y el plan es salvar. ¿Salvarlo de qué? Salvarlo de vivir una vida separada de Él. ¿Cómo puede un niño recién nacido subsistir si no tiene nadie que lo amamante, lo cuide, le dé comida? Para eso se necesita un progenitor o progenitora. En este caso la madre. Pues Dios actúa como madre y como padre. Como el águila y como el que amamanta a su hijo. Y hermanos y amigos, ¿saben? Eso es la lección que Dios quiere enseñarnos. Siempre piensa bien en nosotros. ¿Redimirnos de qué? Redimirnos de vivir una vida de claustro, una vida ¿de qué? Una vida de sometimiento a un duro dictador llamado Satanás. Él nos quiere destruir, anda como león rugiente. Entonces, Dios, en su amor, no va a dejar a que su hijo, que está pequeñito, él sea devorado por el león rugiente. ¿Qué hace Dios? Dios se presenta como el león de la tribu de Judá para defender a su hijo. Como dice Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Dios como padre condujo a su pueblo como su hijo, como usted, mucho mejor de lo que usted cuida a su hijo, siendo madre. Porque el amor que más se parece al de Dios es el amor de una madre. El amor de una madre, y eso es lo que hizo Dios con este pueblo. Le diseñó la salvación a través de los efectos tipológicos que representaban lo que era Cristo como enseñanza. Y la herramienta que dejó era los 10 mandamientos, que era una representación de la palabra de Dios. Las 10 palabras pronunciadas por él en el Sinaí. Entonces Dios promete liberar a Israel de las ergástulas de Egipto. ¿Qué enseñaba Egipto? Egipto tenía 2 doctrinas cardinales. La del domingo como día de reposo, llamado primer día de la semana, y ese día era adorado nada más y nada menos que en la persona de Faraón. Y Faraón era el representante del dios Sol en la tierra, llamado Osiris. Tuvo varios nombres: Amón, Amon-Ra, Osiris, pero el más conocido como el dios Sol, según la literatura egipcia, es Osiris. Osiris, según la educación cúltica de los egipcios, Osiris era el dios Sol que estaba encarnado o simbolizado en Faraón. Y esa doctrina del dios Sol era adorado Faraón el primer día de la semana. Pero otra doctrina cardinal que tenía Dios que desintoxicar a su pueblo era de que el alma es inmortal. Por eso que los faraones, cuando los enterraban con todas sus joyas. Incluso se le cambiaba la comida semanalmente por frutas en la tumba para que el espíritu saliera y comiera fruta y luego se acostara. Y esa tumba en forma de pirámide era porque el vértice de la figura por ahí saliera rumbo hacia el sol,
volando el halcón real, es decir, Faraón. Por eso es que usted ve en la película Los 10 Mandamientos que cuando muere Seti, dice Faraón, Ramsés, ha subido el halcón real, porque por ahí era que colocaban a los muertos con la vértice de la pirámide, saliendo a punta el espíritu de Faraón a vivir con los dioses en el más allá, porque el alma para ellos era inmortal. Y Satanás los engañaba porque la comida que ellos ponían cada semana en la tumba de Faraón aparecía comida a la semana. Y ellos creían que sí. Entonces, esas dos doctrinas cardinales de Egipto, que era la inmortalidad del alma y de que el domingo es el día de reposo, eso lo aprendió su pueblo en los 215 años de cautiverio. Y por eso es que Dios los saca para desintoxicarlos de todas las malas costumbres y doctrinas y les enseña la ley de Dios, que el único que es inmortal es Dios, porque su nombre lo dice. O sea, yo soy el eterno, yo soy el que vivo para siempre, yo soy Jehová de los ejércitos. O sea, no hay nada inmortal, soy yo, no es el alma, soy yo quien es inmortal. Y eso está enunciado en el mismo nombre de Dios y en sus 10 mandamientos. Y por eso nos dice que el propósito de Dios era liberarnos. Por eso Marcos 10:45, para terminar, nos dice Marcos 10:45 lo siguiente, citamos, dice así, 10:45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, más para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Realmente en la construcción griega da a dar su vida en lugar de muchos. En lugar de muchos. La muerte fue vicaria, fue sustitutiva. Él murió en el mismo lugar que me correspondía a mí. Entonces, en ese sentido, Cristo vino a dar su vida. Y dar su vida representaba dar la vida de Dios a un ser pecador. Eso es demasiado profundo. Dar la vida a Dios, de Dios al hombre, que no lo merece, eso se llama gracia. Y el diseño de la salvación está basado en el amor de Dios, que es su gracia. Con amor eterno te he amado, dice Jeremías, por tanto te prolongué mi misericordia, es decir, mi gracia, mi gesed. Hermanos, se nos acabó el tiempo. Esto está interesante. Mañana estudiaremos, si Dios lo permite, el pacto del Sinaí. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Cuando mi lucha toque a su final y me haya salvo en la playa eterna, junto al que adoro, mi Rey celestial, eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será, gloria sin fin, eso será, cuando por gracia su faz vea allí, eterna gloria será para mí. Cuando la gracia infinita me dé bella morada en la casa del Rey, yo transportado su cara veré, y eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será, gloria sin fin, eso será, cuando por gracia su faz vea allí, eterna gloria, gloria sin fin, gloria será.